Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre es una alegría poderlos acompañar en una charla que, bueno, me parece muy bello el tema de la bondad. Y como aquí en antroposofía, muchos de ustedes saben, ¿no? Hay gente que no estudia antroposofía, pero se les conoce como los micaelitas, ¿no? Estos seres humanos que tienen muchísimo conocimiento, mucho que aportar al mundo desde el amor, desde la bondad. Y por eso hoy quise invitar a uno de ellos. Él es José Luis Bimbela, es doctor en psicología, tiene un máster en salud pública, un máster en drogodependencias, un diplomado en sexología clínica, es experto en formación de formadores, ha ejercido durante 30 años como psicólogo salubrista, es profesor asociado en la Escuela Andaluza de Salud Pública y es autor de varios libros. Este hombre que le encanta compartir ese conocimiento a través de la escritura es maravilloso. Tiene un libro que se llama Cuidando al profesional de la salud, cuidando al directivo, cuidando al formador, gimnasia emocional, pasamos a la acción, gimnasia social, la práctica, sociología del SIDA, herramientas para mejorar la adhesión terapéutica del paciente, yo decido, la tecnología con alma, vosotros no tenéis la culpa, en torno al suicidio, bondad práctica y radical. Y también tiene un blog, el blog de Bimbela, que pueden encontrar en internet. Así que le doy la más cordial bienvenida a José Luis. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, Carolina. Estoy súper contento, emocionado con esta presentación, además. En fin, que uno no es consciente a veces de todo lo que ha hecho en su trayectoria. La ha sintetizado muy bien y la verdad es que, vamos, me ha encantado desde la humildad. Me ha encantado, la verdad, oírlo. Sí, sí, estoy contento. Y contento también de haberte conocido, de haber conocido también todo el proyecto que estás haciendo. Y bueno, encantado de colaborar con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por esa disposición, por esa energía, por ese entusiasmo que me encanta desde la primera vez que te mandé el mensaje. Bueno, me encanta tu energía. Así que tú hablas de un tema que me encanta, el tema de la bondad. Es un tema que viene con el ser humano, que aspiramos a él, que podemos ejercitar. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Si fuese rápido diríamos sí a todo y ya está, ya hemos acabado. No, por argumentarlo. Fíjate, y no quiero resultar melodramático, pero yo estoy aquí hoy hablando contigo gracias a la bondad. Y me explico. En el año 2009, a raíz de un dolor osteoarticular en la zona de la columna lumbar, el E4 y E5, pues un dolor que iba a más, que no conseguía con las técnicas habituales de masajes y fármacos y demás, no conseguía aliviar, que incluso me llevó a operarme, me fui a operar porque me dijeron que eso podía aliviar y resultó, y eso fue muy impactante emocionalmente, que me tildaron de, digo entre comillas, ¿no? La etiqueta que a veces te ponen, poco bondadosa, por cierto, me tildaron de cirugía fracasada, porque no dio los resultados que se esperaban. Bueno, con ese dolor que además me llegó, probablemente no fue por casualidad, en un momento muy Mm. álgido, excesivamente álgido, digamos, de mi carrera, ¿no? Con mucho ego, con mucho viaje. Era una época donde, o sea, antes de la pandemia, por supuesto, 2009, viajábamos mucho, no había formación virtual, yo estaba, digamos, en la cumbre, digamos, ¿no? Y ese dolor iba a más y entonces mi cerebro, de esto hablaremos también hoy, mi cerebro empezó a elaborar pensamientos tóxicos del tipo, pues esto va a ir a peor, imagínate cuando me haga mayor, no lo consigo, esto es un sufrimiento. Es más, me convertí en una queja andante, yo era una queja constante, con lo cual mi pareja, ahí vamos viendo las consecuencias asociadas, ¿no? Mi pareja me abandonó, lo cual entendí perfectamente porque era insoportable vivir conmigo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó entonces? Que ese dolor que iba más y que yo consideraba que no podría ya evitar y que me resultaba en el día a día muy insoportable, pues me hizo empezar a pensar, sinceramente te lo digo, en el suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya había llegado a donde, como psicólogo y como salubrista, a un lugar, digamos, de éxito que ni me hubiese imaginado nunca, había conseguido todo y más de lo que hubiese pensado y no tenía ya energías para eso tan bonito,
que me gusta mucho hacer y que sugiero muchas veces, que es lo de reinventarse, ¿no? No tenía fuerzas. Y entonces, dado que yo ya sabía que evidentemente cuando una persona toma esta decisión, el entorno inmediato, especialmente en mi caso mis padres, iban a sufrir mucho por ello, pues empecé a escribir una carta para que se desculpabilizasen, ¿no? Porque yo, evidentemente, les decía en la carta, me había sentido muy querido, amado, libre, me habían dado libertad, cosa que yo valoro muchísimo porque es uno de mis grandes valores en la vida, ¿no? Y simplemente les decía que no podía más, no podía más, estaba agotadísimo, había vivido además muy intensamente toda mi vida, ¿no? Entonces mi cerebro, que a veces nos ayuda, luego veremos que a veces hay que pararle los pies, pero a veces nos ayuda, me dijo, por mucho que escribas, tus padres no lo van a entender y les vas a provocar un sufrimiento que no se merecen y que además está en tu mano evitar. Escuché a mi cerebro y pensé que tenía razón. Con lo cual hice algo que ahora, digamos, ahora que soy experto salubrista en prevención del suicidio, ahora consideramos uno de los verbos clave, que es posponer. Pospuse mi decisión y llegué a un pacto conmigo mismo. Dije, mientras mis padres vivan, no lo voy a hacer. Primera decisión bondadosa hacia mis padres. Pero claro, no olvidemos, quizá yo que había leído la Biblia en mi juventud, quizá me vino a la mente aquella frase que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces recordé esta segunda parte que a veces olvidamos, ¿no? Cuando nos entregamos tanto a los demás. Yo ya había hecho había tomado una decisión bondadosa hacia mis padres y ahora la iba a tomar hacia mí mismo. Y decidí lo siguiente, ya que he decidido vivir, voy a cuidarme a mí más. En todos los aspectos, en todas las dimensiones. Desde luego la física, yo llevaba una vida, pues eso, muy estresada, por decirlo en palabras suaves, con mucho ego, como hemos comentado, poco ejercicio físico, mucho exceso en general en comidas y bebidas, ¿no? Eso lo mejoré. También mejoré todos los aspectos que tienen que ver con mi trabajo, con las relaciones con los demás, más humildad, menos ego, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, digamos, empecé a salir del agujero, ¿no? Y es más, estaba tan contento, que decidí que todo lo que había trabajado como salubrista, las técnicas esas que englobamos dentro de lo que llamamos el counseling, ¿no? Esas habilidades de relación que van para el otro y para uno mismo, ese counseling tan importante, que también era importante darlo a conocer al mundo en general, ¿no? Fíjate que de los libros que tú has citado, toda la primera parte eran libros dedicados a profesionales de la salud, cuidando al cuidador, cuidando al directivo, cuidando al docente, ¿no? Y entonces pensé, vamos a transformar todo esto en un instrumento clave para el empoderamiento del ciudadano, que al final es el destinatario final de la salud pública. Y entonces es cuando escribí este libro, Yo decido, la tecnología con alma. Yo decido porque iba en la línea de decidir esas decisiones bondadosas que me habían ayudado a salir del agujero. Es más, sin comentar yo nada en aquel momento del tema del suicidio. Simplemente fue regalar las técnicas que yo conocía. Y hablaba de tecnología con alma porque ya estaba dándole vueltas al tema de eso de la bondad hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Este libro que has comentado, que lo tengo aquí, Yo decido, la tecnología con alma. Y además, como me había sentido ya muy feliz por poder escribir, ¿no? Ya sabemos que los artistas hace años que nos dicen que el arte sana, y es más, desde 2019 también la Organización Mundial de la Salud lo ha confirmado con estudios muy científicos, ¿no? Pues entonces, como me sentía ya sanado y pagado, por decirlo así, con el hecho de haberlo escrito, ya entonces lo que hice fue donar, y ha sido ya una norma desde ese momento, donar por contrato todos los beneficios económicos a una asociación sin ánimo de lucro, una ONG. ¿Bien? Eso fue en el 2009, cuando hubo la crisis, y cuando yo publiqué el libro fue 2014. Yo ya había, ¿no?, renacido, me había vuelto a enamorar, era feliz, más feliz que antes, porque tenía una felicidad más duradera. ¿Por qué? Porque estaba basada en dar y darme, ¿no? Ese aspecto que en aquel momento no llamaba bondad, sino que hablábamos de salud ética y demás, ¿no? A lo que voy. Entonces, llegó un momento que llegó la pandemia. Estamos en 2020, llega la pandemia y en la primera ola, aquí en España, en la primera ola muere mi padre
Además, en la distancia, estábamos confinados, no pude despedirme de él, imagínate. Y en la segunda ola murió mi madre, confinados aún, no pude despedirme. Entonces yo empecé a escribir simplemente para, de alguna manera, drenar todo eso, ¿no? Y sanar un poquito el duelo, elaborar el duelo, ¿no? Y entonces llegó un regalo del universo, no lo puedo llamar de otra manera, de la vida, que me llama por teléfono, estábamos confinados, me llama por teléfono Jordi Nadal, el editor de una editorial aquí muy importante, de Editorial Plataforma, que trabaja muchos temas de psicología y demás, ¿no? Que sin conocerme a mí personalmente, me dice, había oído hablar de mí, pero por amigos comunes, me dice lo siguiente por teléfono. José Luis, estamos pensando en elaborar, en hacer un libro para los supervivientes del suicidio, es decir, para aquellos familiares que sobreviven a una persona que ha intentado o ha conseguido suicidarse, ¿no? Y además me dijo, fíjate qué cosas de la vida, me dijo, y además hemos pensado un título a ver qué te parece a ti. Vosotros no tenéis la culpa. Claro, cuando yo oí eso, dije, Dios mío, es que este sería el título de la carta que nunca llegué a escribir, ¿no? Le dije que sí y aproveché escribir este libro que aquí tenéis, vosotros no tenéis la culpa, que has citado también, aproveché este libro precisamente para, por una parte, elaborar el duelo, agradecerle a mis padres, porque ellos, sin saberlo, en 2009 me volvieron a dar la vida, porque yo no me maté por ellos. Y además también aprovechaba para trabajar todo este tema de la importancia también de prevenir el suicidio, siendo también bondadoso con uno mismo, ¿no? Esa idea que a mí a veces me gusta jugar, igual que en los aviones nos dicen, en caso de despresurización, por favor, antes de atender al de al lado, póngase usted la mascarilla, lo mismo en la bondad, en la salud, en el cuidado, en el amor. Antes de cuidar al otro, es importante que te cuides tú para que ese cuidado al otro sea lo mejor posible, ¿no? En este caso también, por supuesto, los beneficios van para una asociación. Además, fíjate que he puesto en la portada, les propuse a la editorial que pusiese en la portada esta cerámica japonesa, porque me gustó mucho algo que aprendí durante la pandemia, que en Japón cuando se rompe una cerámica, fíjate qué metáfora de la vida, ¿no? En lugar de tirarla para seguir consumiendo y comprar otra, o de tapar, como hacemos, ¿no? Con las heridas del alma, taparlas, ocultarlas, las heridas del alma, no, la ensalzan haciendo las grietas con oro para esa suma maravillosa de fortaleza, vulnerabilidad y belleza, ¿no? Me parece una metáfora muy importante y yo en este libro aproveché, digamos, para salir del armario del tema del suicidio, ¿no? Expliqué ante la sorpresa de muchísima gente que siempre me asociaba al entusiasmo y a estar contento y apasionado, allí lo expliqué, ¿no? Y además, de alguna manera, este libro es un canto a la vida, a una vida apasionante, que tiene que convivir, que es lo que yo no conseguía antes del 2009 y luego he conseguido, convivir con los dolores de todo tipo, físicos, emocionales, sociales, que aparecen a lo largo de la vida, ¿no? Bien, entonces fíjate, yo entonces recapacité y dije, fíjate que todo esto tiene que ver por aquella decisión doble, amarás al prójimo, a mis padres como a ti mismo, ¿no? Y que me hizo seguir vivo y seguir apasionándome y renacer cual ave fénix, ¿no? Y entonces empecé a pensar en la bondad. Y como tú decías muy bien, empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué dice la ciencia? Porque yo intuyo que aspiramos a la bondad, pero veo lo que veo en el mundo y la verdad... Y entonces empezaron a pasar cosas, bueno, cuando uno está abierto, ves cosas y descubres cosas, ¿no? Fue precisamente en 2000, lo tengo aquí apuntado, 2019, en un verano que yo conocí a Ainhoa Videgaín, una psicooncóloga que trabaja en Barcelona acompañando los últimos momentos de personas, básicamente por temas de oncología y demás, sus últimos momentos en la vida. Y ella me explicó que una de las preguntas que les hace para cerrar bien ese círculo y hacer un buen tránsito, era la siguiente. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Claro, cuando yo le dije, ¿y qué te dicen, Ainhoa? Ante mi sorpresa, lo reconozco, me dijo, todas las personas me hablan de aspectos positivos. Buen padre, buen hermano, altruista, buen amigo, ¿no? Es decir, cuando estamos a punto de morir, aspiramos, ¿no?, a dejar un buen recuerdo, aspiramos a la bondad. Y eso me animó mucho a empezar a escribir, aquí para mí, digamos, mi uso y disfrute, sobre la bondad, ¿no? Porque de alguna manera veía que encajaba mucho con lo que hablábamos de salud ética y demás, ¿no? Seguí investigando y vi que
antropólogos, neurocientíficos, cada vez hay más evidencia, lo que pasa que por alguna extraña razón no llega a los medios de comunicación, a los medios de masas, ¿no? Estudios que apuntan y que confirman que el ser humano aspira a la bondad, ¿no? Y entonces por eso vino escribir este último libro, que en estos momentos estoy presentando por toda España, Bondad práctica y radical, ¿no? Bueno, y no digo más porque ya me preguntas más cosas. Yo creo que aquí ha venido el tema, ¿no? Lo que hago en este libro es, de alguna manera, relacionar la bondad con cada una de las 5 dimensiones de la salud que ya en 2024 tenemos claras, ¿no? Desde luego, lo biopsico de toda la vida, desde lo físico, lo emocional, lo social, y además 2 dimensiones que estamos incorporando ya en salud pública desde 2017. Una es la salud espiritual, ligada al sentido de la vida, y otra es la salud ética, ligada a esto que decíamos de dar y darme, ¿no? Ese ganar, ganar, el bien del otro y mi bienestar. Pues has dicho temas muy, muy interesantes, pensamientos tóxicos. Después de una crisis, dice todo el mundo, ¿no? Después de una crisis, como que si lo comparamos un poco con lo que vivió Jesús, ¿no? Resucitas, ¿no? Y después de pasar esos dolores tan intensos, después de vivir tantas pérdidas, renaces como el fénix con más fuerza. Cuando te empiezas a sentir un poquito mejor, ya empiezas a encontrar tú mismo motivos para dar las gracias. Ya dejas la queja, ¿no? Eso que decías tú, esos pensamientos tóxicos. Ya dices: "Me siento un poco mejor, voy a agradecerlo", porque si no sientes que se te va otra vez, que se te pierde. Entonces, hay un aprendizaje. El el hecho de evitar ese tipo de situaciones muchas veces nos lleva a pensar que todo tiene que ser fácil, que tengo que vivir siempre con el verano puesto, y a veces el invierno me enseña a valorar y apreciar el verano. Esto que dices, Carolina, es una verdad fantástica. O sea, yo viví en mi propia piel cómo salí mucho mejor ser humano después de esa crisis. Lo decía, mucho menos ego, más humilde. Era curioso porque alumnos que no sabían de este tema, que me había pasado esto, que tenían cierta confianza porque llevaban años conociéndome, me lo confesaban así en petit comité, ¿no? Me decían, oye, te notamos más cambiado. Me decían, siempre has sido un buen docente, pero ahora es que estás más cercano. Y es verdad, ¿no? Esa sensación de no estar como endiosado, ¿no? Yo era un poco, pues en ese sentido sí, estaba un poco endiosado, bien vela por aquí, por allí, tal cual. Lo cual, como sabemos, te hace esclavo, ¿no? Porque parecía que el mundo no podía vivir sin las conferencias de Vimela, con lo cual acababa finalmente lo que decíamos, ¿no? Súper estresado, tenía en casa una maleta ya hecha para dejar la que llevaba y coger la nueva, ¿no? Con ropa limpia, ¿no? Una locura, ¿no? Entonces, yo salí mejor padre, mejor pareja, mejor docente, ¿no? Mejor ser humano, en definitiva, ¿no? Y lo que dices tú de la queja es clave, ¿no? Yo, que ahora que ya, digamos, he comentado, pues eso, que convivo con ese dolor crónico, fíjate que ahora, en estos momentos, hoy mismo, el dolor crónico lo sigo teniendo y, sin embargo, no tomo ningún tipo de medicación, hago mis ejercicios, voy una vez a la semana al fisio, hago mis estiramientos, de cuando en cuando me pongo un poco de crema, si hay un día que tengo un poco más, pero vamos, y vivo perfectamente, y no solo perfectamente, sino apasionadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque además descubrí también, tú decías muy bien lo del aprendizaje, ¿no? Si uno está dispuesto a aprender, eso es maravilloso. Descubrí también que cuando hacía cosas como la que estoy haciendo ahora, actividades como esta, ¿no? Que me gusta, que me entrego, ¿no? Pues entonces, claro, el dolor pasa a una segunda o tercera dimensión y casi ni me entero, ¿no? De alguna Mm. manera hacer, por eso cuando me dicen, o tú me has dicho, gracias por, digo, hombre, me gusta que me lo agradezcas. Ahora yo te digo, Carolina, gracias también por invitarme, porque hacer esto que estoy haciendo ahora contigo da sentido a mi vida y por tanto me da ganas para seguir viviendo, por decirlo así, ¿no? Esto o bailar, ¿no? Porque también, y lo de bailar, yo explico mucho en clase y en conferencias, porque fue para mí muy, muy claro lo siguiente, lo de poder educar a nuestro cerebro, ¿no? Este cerebro que a veces sobreactúa, ¿no? Está tan obsesionado con salvarnos la vida física que a veces nos fastidia la vida emocional, social, etcétera, ¿no? Y yo comento a veces que antes de la pandemia estaba bailando en Barcelona, en una discoteca que me gusta mucho, ya sabes, una discoteca, o sea, no bailos lentos, sino así, ¿eh? De esos bailes, una noche de esas apoteósica,
porque cuando bailo también, claro, me lo paso bien, la atención y tal, el dolor también, la verdad, no me molesta. Y entonces recuerdo que cuando llevaba una hora más o menos bailando, mi cerebro me dijo, cuidado que te estás pasando, ya verás mañana cómo te va a doler. Claro, yo escuché a mi cerebro, es importante escucharlo. Ahora, lo que decía Epicteto, ¿quién decide las decisiones? ¿Quién decide cómo interpretarlo? ¿Quién toma el mando de esa orquesta? ¿Y decidí qué? Claro, decide José Luis Bimbe La Pedrola. Y José Luis decidió, pese a lo que dijo el cerebro, seguir bailando, 4 o 5 horas bailando. Claro, la pregunta clave es, al día siguiente, ¿me dolía más de lo habitual? Respuesta clara y contundente, no, en absoluto. Menos, te diría que algo menos porque probablemente aún había endorfinas haciendo allí su maravilloso trabajo. Lo bonito es que el cerebro también puede aprender, porque después de la pandemia volví a esa discoteca, a otra noche de esas de baile estupendísimo, y al día siguiente me di cuenta, digo, uy, ayer mi cerebro ya no me dijo nada. Bien, está aprendiendo, ¿no? Y es importante porque dicen algunos que el cerebro es como una orquesta sin director, ¿no? Es importante dirigirlo. ¿Por qué? Por lo que decimos, ¿no? Porque sobreactúa. Porque con las mejores intenciones a veces nos hace volver al Pleistoceno. Y afortunadamente no estamos en el Pleistoceno en peligro de muerte constante, al menos aquí en España. Claro, y has tocado otro tema que me parece muy importante, el tema del autocuidado. Nadie te enseña a cuidarte. O sea, tú llegas al mundo y te dicen, bueno, tú tienes que estudiar, trabajar y ganar mucho dinero. Y todo lo demás no tiene importancia. Entonces, la misma vida a veces te pone en situaciones, como dices tú, pues eras una persona exitosa. Ya está, ya cumplí, ¿no? Era lo que tenía que hacer, a eso vine al mundo. Pero luego te das cuenta que sí, que ese éxito sin equilibrio, pues puede provocarte una serie de consecuencias que te va mermando el cuerpo, que vas a sufrir y que si tú no le haces caso al cuerpo, pues en algún momento vas a tener que hacerle caso, pues no te va a quedar más remedio, ¿no? Fíjate que los osteópatas me lo decían siempre, ¿no? El cuerpo no miente. Y yo decía, sí, sí, es verdad, pero yo iba a la mía, yo iba a seguir diciendo, ¿qué me pasaba? Que cuando tenía un dolor, iba al fisio que me tocase, me acuerdo de una época que hacía jiu-jitsu también, ¿no? Me hacía, entonces, el típico, tal, me hacía el masaje y al final había el momento maravilloso que aquello ya hacía así, crujía y ya no me dolía, ¿no? Eso estuve años así, ¿eh? Pero yo seguía con mi vida, como diría aquel, con mi vida loca, ¿eh? De placeres y demás de todo tipo, y de estrés y tal. Hasta que pasó un día, lo recuerdo perfectamente, fue en Málaga, que me dio ese dolor, fui a la escuela de Siachu de Málaga, me hicieron el masaje todo, que me hacían siempre, que me iba bien, pero aquel día ya no hubo el crack, ya no se recolocó nada, ya no me abandonó el dolor. Y a partir de ese día empezó, digamos, mi calvario, por decirlo así, ¿no? Y entonces, claro, yo no había escuchado a mi cuerpo. Y es de las cosas que también he aprendido a hacer desde ese día, ¿no? Y luego ha habido una cosa también maravillosa, ligado sobre todo al sentido de la vida, ¿no? Yo soy de la generación, yo soy del año 1956, ¿no? La generación, digamos, me entenderá el público, de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? De vivir la vida a tope, porque vivimos también el paso en España de la dictadura a la democracia, las libertades en todo tipo, y eso nos llevó a algunos excesos, ¿no? Es cuando llegó la heroína, etcétera, etcétera. Yo vi a muchos de mis colegas realmente caer en esas dependencias. Fíjate que de alguna manera, paréntesis, luego vuelvo a esto, pero paréntesis, esto que te voy a comentar ahora, hace mucho tiempo que no lo comento, pero a mí una de las cosas que me salvó de caer en dependencias fue que tenía muy claro que yo quería llevar el control de mi vida, ¿no? Y me parecía muy poco saludable que una sustancia, fuese la que fuese, llevase el control de mi vida, ¿no? Quería decidir yo. Y entonces eso, luego analizando, ¿no? Fue una prevención muy buena para no caer en dependencias que en aquel momento eran muy habituales, ¿no? Bueno, a lo que vamos. El tema del hedonismo, ¿no? Yo soy de una cultura muy hedonista, lo cual, cuando te vas haciendo mayor, que ya te controlas más, pero se manifiesta en cosas del tipo, pues descubrir hotelitos en Encanto con no sé qué sitio escondido, ¿no? Luego ir a probar nuevas viandas en no sé qué restaurante, todo esto está muy bien, ¿no? Ahora bien, esto, yo me di cuenta en 2009, me di cuenta que eso no llenaba la vida, no me daba sentido.
ese, y lo que decimos también del dinero, ¿no? Ya sabemos que el dinero no da sentido. Cuando un millonario que tiene trillones de trillones aún hace lo que yo llamo, lo que expertos llaman ingeniería financiera para ganar medio millón más, digamos, ¿no? Porque eso no tiene límite. Es decir, yo he aprendido, y luego he leído a los sabios y me lo han confirmado, que cuando uno quiere llenar los huecos del alma, las grietas del alma, con cosas que vienen de fuera, sean drogas, sean ansiolíticos, sea consumo de lo que sea consumo de alcohol, por ejemplo, o de sexo compulsivo, o de comida, o de consumo de visa, gastar, ¿no? Eso no tiene fin, es efímero, ¿no? Y entonces yo descubrí de la mano de la doctora Mariola Bernal, a la cual cito mucho en mis libros, especialmente en de la bondad, porque llevo desde el 2017 trabajando con ella cursos para la promoción de la salud espiritual, una sabia que tenemos en España. Ella me enseñó que el hedonismo tiene que estar acompañado para que la felicidad no sea efímera de algo que ella llama eudemonía, que viene de los griegos, obviamente, ¿no? Que llamaríamos florecimiento, crecimiento personal, donde ahí entra el ser capaz de encontrar un sentido sostenible a la vida, a tu vida, ¿no? Lo que tiene que ver con eso, con crecimiento personal, con autenticidad, con ser tú mismo, con tus valores, ¿no? Y con ese sentido. Claro, yo cuando trabajé ese salir del hoyo, decíamos, ¿no? Una de las cosas que busqué, y en este caso lo encontré de la mano de Víctor Frankl, en su maravilloso libro El hombre en busca de sentido, fue precisamente que el sentido que yo finalmente redescubrí que tenía mi vida es dar lo que yo tenía, mis dones, mis talentos, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora aquí, ¿no? Mi experiencia como docente, como saludista, como escritor, como conferenciante, que eso realmente es lo que daba sentido a mi vida, ¿no? Y entonces, claro, eso fue maravilloso, porque eso fue una de los elementos que me ayudó también a salir del hoyo. Había mucha gente que esperaba mis conferencias, mis libros, o que luego me escribía diciendo, gracias a este curso, mi vida ha cambiado porque lo he aplicado en el ámbito doméstico, con mi hijo, con mi pareja. Entonces, claro, eso fue un subidón de vida, por decirlo así, y sobre todo de vida sostenible. Porque está muy bien de cuando en cuando tener subidones, ¿no? Hay un cantante, no sé si recuerdas, que murió precisamente por estos temas de drogas y demás, ¿no? Manolo Tena. Y Manolo Tena tenía una canción que yo cuando lo descubrí dije, esto refleja mucho cómo ha sido un poquito mi trayecto. Él decía, yo quiero ser mar, solo consigo espuma, ¿no? Es decir, la espuma, el subidón. Yo había estado muchos años que necesitaba subidones del tipo que fuese para ser feliz. Claro, cuando ahora, después de esta crisis del 2009, soy capaz de disfrutar, pero disfrutar auténticamente, no te estoy vendiendo ningún producto, auténticamente de un atardecer, de un paseo con mi pareja, de ver el mar juntos, o de eso, un café, o, por ejemplo, yo te decía que vivo en el Albaicín y es un lujo vivir en este barrio que tiene sus pegas de comunicación a veces virtual, pero que tiene, o sea, a mí me despiertan los pajaritos. Y claro, eso, y la vista que tengo, entonces, claro, eso ahora lo disfruto y me puedo pasar horas, ¿no? Viendo eso, tomando el sol en el pequeño balcón que tengo, ¿no? Y me sintiéndome tan feliz, no necesito otras cosas de fuera, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque me siento, en ese sentido, que mi vida tiene un sentido, ¿no? Y claro, esto fue muy importante, reconocer cuáles eran mis habilidades, mis valores, mis capacidades, porque luego es lo que podemos dar a los demás, ¿no? Yo cuando trabajo el tema de prevención del suicidio en jóvenes, una de las cosas que les digo a los educadores, sean padres o madres o educadores formales, ¿no? Les digo, es muy importante que trabajéis con estos jóvenes y adolescentes la identificación de qué es aquello que les da sentido, qué es aquello que les llena, ¿no? Porque muchas veces les obligamos a hacer cosas que no les gustan y realmente, ¿por qué? Porque los padres quieren que su hijo sea tal o cual, ¿no? No, ¿qué es lo que a tu hijo le da sentido, le llena, ¿no? Y ves que le pasa el tiempo volando pues eso es lo que hay que identificar. Porque realmente muchas veces decimos, fíjate, el tema del suicidio, me interesa no solamente por mi experiencia personal, sino también como salubrista. ¿Por qué? Porque creo que pone de manifiesto tantas mejoras a hacer en el modelo de vida que tenemos, ¿no? En el modelo de sociedad que tenemos, ¿no? Que es fundamental que lo aprovechemos para hacer mejoras.
igual que pasó en su momento con el SIDA, ¿no? Yo cuando explotó el SIDA en España, estaba trabajando como psicólogo comunitario en Barcelona y el SIDA nos permitió hacer mejoras que iban más allá del SIDA, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que tú comentabas también de lo emocional, ¿no? En este país, en España, gracias al SIDA, a la crisis que hubo en lo emocional, ¿no? Ese malestar que ahora se está poniendo de moda con el tema salud mental, gracias a eso pudimos incorporar el tema de la salud emocional ya en la formación de médicos, sanitarios, profesionales, psicólogos, etcétera, etcétera. Y luego también algo muy importante que incorporó el SIDA es el papel protagonista de los propios pacientes, ¿no? Era maravilloso ver en aquel momento reuniones que teníamos los profesionales con los pacientes afectados por el VIH, ¿no? Para ver qué tipo de medicación, de tratamientos, también de remedios conductuales, remedios me refiero, tipo de cambios de comportamiento, no intercambiar jeringuillas, usar el condón, etcétera, etcétera, ¿no? Con la propia población. Y digo con, porque como sabes tú muy bien, Carolina, las preposiciones son claves, ¿no? En este país caemos con frecuencia, aún ahora, en 2024, decir todo para los jóvenes sin los jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos campañas, eslogans, folletos, materiales y en la elaboración de ese material no ha habido ningún joven? Todos tienen más de 40 o más. Y claro, y entonces salen cosas que estarían muy bien para esa población de 40 o más, pero no para la población a la cual teóricamente nos dirigimos. Por eso lo del con lo subrayo, ¿no? Una de las cosas que aprendimos en la época del VIH es que era importante hacerlo con ellos, ¿no? Por eso es tan relevante la investigación cualitativa. Les preguntábamos a los jóvenes, haciendo grupos focales, ¿no? Cuando utilizáis el condón, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué no? ¿En qué condiciones? ¿En qué no? Incluso les preguntábamos, cuando queréis que el uso del condón no rompa la relación, no sea, no de corte, por decirlo así, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de palabras, de frases utilizáis? ¿No? Porque era importante saber cómo lo hacían si lo que queríamos era modificar hacia una conducta más saludable esos comportamientos, ¿no? Eso es importante y eso lo aprendimos también con el VIH-Sida. Guau, me encanta el tema, bueno, como estábamos diciendo hace un rato, el tema de las crisis siempre da pie. Hay gente que dice: "Bueno, ya que se hundió, ya que se ahogó el niño, tapas el pozo". Bueno, pero a veces es necesario pasar por esos procesos para darte cuenta. La gente no siempre está consciente y bueno, eso es entendible, ¿no? Lo que pasa es que Em, tienes que estar dispuesto a aprender, ¿eh? Cuando la gente decía aquel topicazo de ¿saldremos mejor de la pandemia? De la COVID se referían, ¿no? Yo me reía un poco y decía, por favor, ¿saldremos? Sí, así lo decidimos y lo hacemos. Porque una cosa y mira que ahora me apasiona un poco en el sentido de que me enfada un poco, porque una de las cosas que me llama la atención es la falta de autocrítica en general, ¿eh? De los ciudadanos, de los padres, de los políticos, de los periodistas, ¿no? Y sin autocrítica no podemos mejorar, ¿no? Yo te confieso que una de las circunstancias que me ayudó ya en su momento a mejorar fue cuando fui padre, ¿no? Cuando eres padre y madre, por supuesto, ¿no? Si estás dispuesto a mejorar, es una ocasión de oro, porque los hijos te cuestionan continuamente con el famoso ¿por qué? Cuando le dices, haz esto, Manolito, ¿por qué? Claro, si tú respondes con esto, porque lo digo yo, ya acabamos, ¿eh? Eso no va a ningún lado, ni como padre, ni como sanitario, ni como nada, ni como educador, ¿no? Ahora, si ese por qué tú lo analizas, muchas veces puedes decir, es verdad, estamos dando unas instrucciones, unas propuestas que son inabordables y que son topicazos que no van a ningún lado, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a mejorar, vamos, sales muy mejorado. Pues esto igual, cuando hay, como dices tú, una crisis, claro, crisis, recuerda, viene de posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, claro, cruce de caminos, posibilidad de cambiar. Si estás dispuesto a cambiar, honestamente, saldremos mejor de las crisis, sean individuales o individuales y sociales, como así lo da la del COVID. claro. Y bueno, ahora me estaba acordando mientras hablabas también que vi recientemente el documental de Celine Dion, de por lo que ella está pasando y decía justo esto, ¿no? Llevaba 17 años padeciendo estos pequeños espasmos en el cuerpo, que no sabía, que ella solo se tomaba más pastillas, porque tenía que seguir ese ritmo de vida que ella le gusta además, que echa de menos, hasta que el cuerpo no pudo más.
y la escucho en su discurso y digo, ¿cómo? O sea, ella al ser una persona pública me da a mí la posibilidad de aprender de ella, de observar, ¿no? Toda su comunicación, eh, todo lo que vive, porque la sigo escuchando diciendo: "Yo soy la gran voz, yo soy Celine Dion", ¿no? Yo soy, y digo, cuando esa mujer salga de esa crisis, va a salir, o sea, si se permite, ¿no? Si se permite el crecimiento, va a salir, bueno, maravillosamente, porque esta transición tan dolorosa que está viviendo, porque es horrible, ¿no? Lo ves y es realmente horrible, le va a permitir, eh, brillar ahora, ¿no? Ahora brillar con todo el esplendor que pueda tener, porque como bien has dicho, eh, nos enfocamos en lo material y también hay una parte espiritual que has mencionado tú hace un rato que me gustaría ahora que nos vayas contando. Esto que mencionaste, la salud espiritual, ¿cómo Bueno, la puedes describir? esto lo trabajamos, digo, desde el 2017, desde esta institución que comentabas, en la cual ahora estoy como profesor asociado, la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Que es una escuela que amo, una empresa que amo, ¿no? Yo, de hecho, estoy en Granada hace ya más de 30 años porque en 1993, justo después de las Olimpiadas en Barcelona, la Escuela Andaluza de Salud Pública, que estaba poniéndose en marcha y quería consolidarse y quería trabajar en temas de VIH-Sida, etcétera, etcétera, me vino a buscar a Barcelona y fíjate además que esto va ligado con la espiritualidad y el sentido de la vida. La propuesta que me hicieron no fue de entrada económica. Esto me gustó, ¿no? No hablamos de dinero hasta tiempo después. Me dijeron lo siguiente: José Luis, queremos cambiar el mundo. ¿Te apuntas? ¿Vienes? Claro, este vienes era importante en el sentido de que de vivir en Barcelona, ¿no? Con lo que se refiere a ciudad cosmopolita, yo tenía ya una vida allí absolutamente establecida, etc. Fue un cambio que implicó muchísimas consecuencias, ¿no? Algunas más o menos dolorosas, cambios en todos los niveles, emocionales, físicos, etcétera, familiares, ¿no? Ahora, fíjate la propuesta, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué? Porque la salud pública, y por eso yo en algunos de los libros pone así en lo que se llama esto, ¿no? En el perfil que te pone en los libros, pone José Luis Bimbela que ama la escuela de salud pública y la salud pública en sí mismo, ¿no? Porque fíjate, cuando el VIH-Sida, que puso en cuestión tantas cosas, ¿no? Yo necesité un marco teórico conceptual para entender, porque pasaban cosas que no entendíamos, ¿no? Por ejemplo, usuarios de prostitución que pagaban más dinero a las prostitutas por hacerlo sin preservativo. Es decir, pagaban más dinero por hacerlo con mayor riesgo. Lo que decimos del comportamiento humano, que es mucho más complejo que cualquier virus, ¿no? Sea el VIH o sea la COVID, ¿no? Bueno, entonces yo encontré, buscando en el mundo científico, encontré la salud pública, ¿no? Y la salud pública, precisamente, lo que pretende es, bueno, como dice su nombre, aunque a veces se malinterprete, es mejorar la salud, el bienestar de la ciudadanía, de todos los implicados y de todo el mundo, ¿no? Incluyendo los propios profesionales, ¿no? Claro, esa salud, hasta hace muy poco tiempo, pues tenía tres dimensiones: lo físico, lo emocional, que se llamaba lo psicológico, biopsico, social, ¿no? Y lo social. Y estas tres dimensiones se mantienen, está muy bien. Ahora, a estas tres dimensiones, desde el 2017, le hemos añadido dos. Una por delante, un pre y un post, ¿no? La primera, la salud ética, ¿no? ¿Por qué es la primera? Porque las decisiones que yo tome como profesional, como docente, como padre, como maestro, en la parte ética, determinarán si el resto van a ser a favor o en contra. Me explico. Yo pongo el ejemplo de la mano de mi admirado Josep Torres, de estas manos, ¿no? Josep Torres, un estratega que fue mi maestro durante muchos años, que murió hace ya un tiempo, me decía lo siguiente: las movía así y decía: mira, José Luis, estas manos son muy significativas, muy simbólicas, porque con estas manos puedes acariciar y puedes estrangular con las mismas manos, es decir, con el mismo instrumento. Conclusión: cualquier técnica, habilidad, destreza, manual, protocolo puede servir para ayudar o para machacar, para facilitar o para dificultar, para sanar o para enfermar, ¿no? Cualquiera. Por eso es la pregunta previa, ¿no?
De hecho, una vez compartiendo congreso con Adela Cortina, una de las grandes filósofas de este país, me decía, fíjate lo siguiente, me decía, la empatía también tiene que pasar por la criba ética, porque los torturadores también empatizan con sus víctimas. ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? Descubrir los puntos débiles y hacer el mayor daño posible. Es decir, los torturadores también empatizan. La empatía no es buena o mala per se, sino que tiene que pasar por la criba ética. Por eso la salud ética está antes del resto de habilidades, ¿no? Y la salud ética en definitiva es preguntarse, ¿para qué voy a hacer eso? Comunicarle a mi hijo tal cosa o preguntarle al paciente tal otra, ¿cuál es de verdad mi objetivo, honestamente? Y si la respuesta no es mi bienestar y el bienestar del otro, algo falla. Hay que cambiarlo esto, hay que cambiar de objetivo, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora, me duele que se hable ahora de esto de nuevo, de la violencia obstétrica, ¿no? Violencia obstétrica, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor una señora cuando va a parir, resulta que la postura en la que la ponen para parir no es a su favor, sino solo para la comodidad del sanitario, ¿no? Claro, eso falla. Tiene que ser una postura que sea beneficiosa para ambas partes, ¿no? Bueno, pues me duele porque desde hace muchos años ya en la Escuela Andaluza de Salud Pública trabajamos lo que llamamos humanización del parto, ¿no? Donde trabajábamos ya esto. Bueno, pues esto como ejemplo de ese ganar-ganar que explican en las escuelas de negocios y que yo, y eso te gustará, Carolina, yo les digo a los expertos de las escuelas de negocios que muy finos te dicen en inglés win-win, les digo el win-win ya está en la Biblia, porque en la Biblia tenemos eso que comentábamos hace ya un buen rato, ¿no? De amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la criba ética. Si lo que vas a hacer, aunque sea con la mejor intención, que la intención no es suficiente, aunque sea con la mejor intención, va a provocar un daño en ti o en el otro, porque a veces vamos de mártires, dimos todo para el otro, contra mí no, no, porque eso se va a aguantar 2 días, eso no es sano. Entonces, mi bienestar y el otro, si no cumple esto, eso hay que revisarlo. Por eso es la salud ética la que está en primero. Luego tenemos lo biopsicosocial y luego cerramos con esto que me preguntabas tú ahora, Carolina, la salud espiritual. Porque al final lo que decimos es, ¿qué es lo que acaba dando sentido a mi vida? Pues precisamente el que yo haya dado lo mejor conmigo y con el otro, ¿no? Me haya entregado. Porque cuando yo esté a punto de morir, lo que decíamos antes, ¿no? Querré haber dejado un buen recuerdo. Y entonces a mí me río porque aquí soy un poco, ¿cómo diré yo? Afilado, ¿no? Cuando digo, hombre, pues si quieres dejar un buen recuerdo, por favor, empiézatelo a trabajar. No esperes al último momento, habiendo dejado daños colaterales, ¿no? Ha sido a lo mejor un mal padre y ahora al final, ¿no? Pues oye, empieza a hacer conductas bondadosas. Lo bueno de la bondad es que, como cualquier conducta, a base de hacerla y entrenarla, se convierte, afortunadamente, como ya dijo Davidson, en un hábito, ¿no? Y se puede entrenar, ¿no? Y entonces, claro, esa salud espiritual acaba dando sentido, ¿no? Fíjate que una de las cosas que yo he reflexionado con todo este tema de mi crisis y tal, es que al final poderse ver, mirar por la mañana en el espejo y gustar lo que ves, ¿no? Y no hablo de estética en el sentido vacío, vacuo, sino incluyendo desde luego las arrugas, las heridas, ¿no? Te gusta. Es decir, te puedes mirar porque estás siendo honesto contigo mismo, con tus valores, con tus creencias, ¿no? Cuando uno no es honesto y lo que hace no tiene que ver con lo que siente, la verdad es que eso se empieza a romper, primero por dentro, y luego esa rotura se nota por fuera y se ve en las caras, ¿no? Por eso nuestras abuelas más sabias ya decían que la cara es el espejo del alma. Curiosamente, las neurociencias lo confirman cada día. Sí, es verdad, son temas maravillosos. El tema que también me parece muy importante, porque es muy complejo de abordar y de, pues, no sé, como que a veces el ser humano tiene la tendencia a hacer juicios, ¿no? Con mucha facilidad y como decías tú, la autocrítica es importante. A mí también me parece muy necesaria. Hay gente a la que no le puedes decir nada porque: "Ay, me ofende todo". No todo me ofende, pues es que así no vamos a avanzar, ¿no? Afortunadamente yo tengo la suerte
de haber estudiado locución y en ese oficio, el maestro siempre te está diciendo que lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, tienes que aguantar la crítica, y la crítica también tiene su parte buena y su parte positiva de las cosas, entonces hay que saber decirlo y escucharlo. Fíjate que yo he hablado mucho, siempre he hablado de autocrítica. Por ejemplo, cuando en las escuelas de negocios, es que digo esto porque también trabajo mucho con directivos, ¿no? Intentando incorporarles el alma, ¿no? Como una vez escribí un artículo que decía, los directivos afortunadamente también lloran. Y ahí empezaba a trabajar también sus temas, ¿no? Esto, yo he hablado mucho de autocrítica y hace unos años estuve en Canarias, ¿no? Y haciendo un curso precisamente para directivos de atención primaria, hablaba de todo esto, y ellos, en un momento de confianza, creo que cuando fuimos a comer y tal, así en el off the record, me dijeron, José Luis, a esto que tú llamas autocrítica, que está muy bien y que entendemos cómo lo dices, ¿no? Y lo que significa para ti, tendrías que añadirle, fíjate, me sugirieron un cambio que ahora yo trabajo y añado unas transparencias y demás, ¿no? Y ahora al oírte lo voy a añadir. Tendrías que añadirle otra a esa A de autocrítica, otra A, que es la A de amorosa, ¿no? Porque tú haces mucho así, es verdad, ¿no? Cuidarse y tal, ¿no? Y la autocrítica es importante que sea amorosa. ¿Por qué? Porque igual que cuando le decimos a otro, a nuestro hijo, a un alumno, lo que puede mejorar, siempre decimos, es importante primero para que esté motivado a escuchar las mejoras o a proponer cosas para mejorar. Primero le dices todo aquello que te ha gustado, oye, magnífico, hoy has conseguido esto, me ha gustado mucho cómo has incorporado la primera parte de la tal, y luego dices, ¿y cómo crees que podríamos mejorar el final? Hacerlo un poquito más sintético, por ejemplo, ¿no? O sea, refuerzas y preguntas. Pues lo mismo cuando es contigo, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta, culturalmente, nos cuesta decirnos cosas buenas a nosotros, ¿no? Pues aquí el orden es igual. El orden de los factores aquí sí que altera el producto. Primero, reconócete aquello que has hecho hoy, cuando al final del día haces balance. Oye, pues mira, hoy estoy contento porque, mira, la entrevista que he tenido con Carolina me ha gustado porque he sacado este tema. Y además ha sido fluida y me lo he pasado bien y me ha parecido que ha sido útil. Y luego digo, ¿y qué podría mejorar? Hombre, pues quizás podría haber hablado más lento, ¿no? Es decir, lo que decimos, ¿no? Lo que me ha gustado y aquello que puedo mejorar para el siguiente día que hablemos, pues calmarme un poco, que a veces hablo corriendo. Bueno, pues de esto hablo, ¿no? Autocrítica amorosa no es darse con un látigo, sino cuidadosamente reforzar lo que hayas hecho bien y luego ver cómo puedes mejorar lo mejorable. Claro, es verdad. Y bueno, aquí en el caso de México es al revés. Primero te maltratas y te ofendes y te humillas, y luego ves lo bueno, a ver si hay algo. Lo que pasa es que hay estudios en pedagogía, como has dicho muy bien en mi perfil, una de mis pasiones es la formación de formadores y llevo muchos años trabajando en eso. Es mi vocación, formar a gente que forma, ¿no? Porque en la formación además se gasta tanto recurso y tanto esfuerzo que a veces te duele que no se consigan los cambios porque la metodología no es adecuada, ¿no? Charlas magistrales, etcétera, todo eso. Entonces, claro, los estudios en pedagogía que hay al respecto de esto que comentabas es que el orden también es importante, ¿no? Cuando yo empiezo por lo negativo, sea a nivel individual o a nivel grupal, se produce tal desmotivación en el otro, queda tan fastidiado el otro, que luego lo que le digas bueno ya es que no cala, ¿eh? No, Sí. es como cuando tu jefe no te llama y te empieza a meter la bronca y luego dice, bueno, y aquello sí que lo hiciste bien, pero claro, tú ya estás ya destrozado, digamos, ¿no? Claro, Con lo sí. cual, el orden aquí también sería, según la evidencia científica, los metaanálisis famosos que tenemos, empezar primero reconociendo lo que se ha hecho bien y luego proponer o preguntar sobre posibles mejoras, ¿no? Claro, eso me encanta, esa propuesta me encanta. Y luego hay otra cosa que has mencionado que a mí me apasiona el tema de la comunicación y que siempre recalco, ¿no? El tema. Mm, yo, por ejemplo, crecí con la idea de la muerte aquí al lado de mí, ¿no? O sea, siempre estás, a punto de morir. Te puede pasar cualquier cosa y morirte. Y eso, sí es un poco torturador, digamos, porque vives con ese miedo, pero al mismo tiempo te hace que vivas la vida justo así. Te levantas, escuchas los pajaritos, respiras todos los aromas, los disfrutas o no, percibes el alimento, te sabe maravilloso, porque estás queriendo vivir ese último día con intensidad, bueno, si este es mi último día,
que sea en los mejores recuerdos que me pueda llevar, ¿no? Y eso a la vez, me lo relaciono con esto que estabas diciendo hace un rato, ¿no? Del cómo vives la vida, del para qué dices las cosas. Porque tienes la oportunidad, y yo siempre lo digo, te levantas por la mañana y tienes la oportunidad, porque es la verdad, esa es una oportunidad que te da la vida, de hacer sentir bien a alguien, de hacer, eh, algo útil por los demás. O sea, tienes esa oportunidad, ¿vas a perderla? ¿Vas a desaprovecharla? ¿Vas a hacerla a un lado? Porque yo conozco gente que de verdad, mira, una chica que trabaja con personas de la tercera edad en un comedor. Pues los trata mal, porque tiene prisa, se pone ansiosa, se pone nerviosa. Y yo pienso, ¿y qué pasa si esa persona que trató mal hoy, mañana se muere? ¿Cómo se queda? ¿Con qué, sensación interior va a continuar su vida sabiendo que lo último que hizo fue un maltrato porque no tenía cabeza, porque se puso nerviosa con el trabajo? Y eso es un ejercicio, digamos, que nosotros no hacemos en el cotidiano. No, vamos por la vida así como desde el egoísmo, desde mi necesidad, como un niño, lo que yo quiero que se cumpla, lo que yo quiero que se haga, lo que yo quiero que pase, y la vida no es así, ¿no? Entonces, a veces el proceso de entender todo esto es complicado, pero me parece, al menos para mí, me parece muy básico, ¿no? Muy sencillo. Sí. Y parece que es, pero hay que decidirlo e incorporarlo, ¿no? Porque es verdad que además el primero que sale ganando siendo bondadoso es el que hace de bondadoso, el que ejerce esa bondad. ¿Por qué? Porque te sientes tan bien contigo mismo, ¿no? Haga lo que haga el otro, esto es importante, porque a veces depende de lo que haga. No, es que el otro me dijo tonto. Bueno, pero tú decides si le dices y tú más, o simplemente dices, oye, me gustaría saber mucho por qué me llamas así, porque me gustaría tener una relación buena contigo. O, por ejemplo, por no poner cosas teóricas. Y fíjate, y me ha pasado esto que te voy a contar ahora hace nada, 4 días. Iba a coger un taxi para ir a un recital de un cantante que me gusta mucho, ya lo digo aquí, hago publicidad porque eso merece, Javier Ruibal, un cantante maravilloso que canta además mucho y muy bien a la bondad, al amor, a las emociones. Y cuando subo a un taxi, pues siempre digo, buenas, buenas, lo digo siempre, ¿no? Bueno, pues el hombre no me contestó. Cuando me pasa esto, yo suelo hacer un segundo intento, ¿no? Buenas, y aún levantando un poquito la voz, digo, está distraído. Y la segunda vez tampoco me respondió nada. Digo, bueno, ya está. 2 veces, yo no voy de salvador del mundo, ya está. Ahora, ¿qué pasó? Fíjate, es que yo mismo te sorprendes de que tienes que estar siempre atento, ¿no? Con tu cerebro, digamos, puñetero. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya llegué a la zona del concierto y entonces ya me iba a bajar, mi cerebro me dijo, no le digas nada, no se lo merece. Cuando yo normalmente me despido cuando bajo de un taxi, ¿no? Y entonces estuve allí durante unos segundos, ¿no? ¿Qué hago? Y yo dije, no, yo decido ser buena persona, que es un detalle nimio, sí, pero ser educado. Y le dije, hasta luego, buenas o buena tarde o algo así. Y entonces, milagro, me contestó, ¿no? Que yo lo hice, me hubiese contestado no, pero yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo he decidido ser lo mejor persona que puedo, que a veces fallo, sí, pero intento fallar lo mínimo para entendernos, ¿no? Acercarme a la excelencia. Pero lo he contado ya últimamente en alguna conferencia porque me sorprendió a mí mismo, ¿no? Parece que lo tuviese tanto más. Y no, tuve la tentación de que su mal comportamiento me contagiase a mí en lugar de que el buen comportamiento contagiase al otro. Yo creo que esto es importante, tal como está el mundo ahora, que tengamos muy claro, es decir, yo he decidido ejercer conductas bondadosas, hacerlas en mi día a día, con mi entorno, con mi vecino, con mi pareja, con mi hijo, con todo el mundo y conmigo mismo. Oye, pues pase lo que pase, yo lo hago, es mi decisión. Si el otro responde o no, o cuando responde, esa es su decisión. Pero de luego es importante que yo me comprometa con eso, ¿no? Exactamente, y hasta qué punto ser bondadoso, porque luego se confunde. Es que la bondad es un tema que también tiene sus límites, Claro. no es así desbordada. No, claro, hay un tema que yo, fíjate, ahora estoy trabajando, yo siempre, aunque estoy presentando el libro de la bondad y tal, y ahora es lo que tengo, mi niño mimado, digamos, ¿no? Pero ya estoy trabajando en otros temas, ¿no? El arte sanador, y un tema que es apasionante,
porque es para todas cosas, es el tema de la dosis, ¿no? La dosis, ¿no? Ya sabemos que, como canta Javier Ruibal, por cierto, una canción, la dosis hace el veneno, ¿no? El agua es muy buena, pero si te pasas de dosis, te puedes cargar los riñones, etcétera, etcétera, ¿no? O muchos fármacos, ¿no? Evidentemente la dosis es clave, ¿no? Pero en la vida, ¿no? La dosis, el exceso, como dices tú, de bondad, claro, si esa bondad es tan grande que me anula a mí, ¿no? Pues entonces, evidentemente, es una mala praxis, un mal uso de la bondad. Por eso el concepto dosis es clave, ¿no? Y ahí hay que manejar, eso sí que lo han trabajado bien yo creo los estrategas, ¿no? Cuando hablan del ganar-ganar, esa estrategia que permite a los dos implicados conseguir objetivos en un nivel, digamos, aceptable por ambas partes, ¿no? Nos dicen que hay otras tres estrategias no recomendables. Una, la que llaman la estrategia malévola, ¿no? Aquella que sería yo gano y tú pierdes, ¿no? Esto lo haces porque mando yo, sea el padre, el jefe o quien sea, ¿no? Claro, el peligro de esa estrategia, que es, repito, mira que nombre tan bonito, malévola, ¿no? Según el gran estratega Carlo Cipolla, estrategia malévola. El problema es que esa estrategia no mantiene los cambios, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si la otra persona no siente que gana nada con ese acuerdo, ese pacto, lo va a dejar de hacer. Y eso es importante, por ejemplo, con los hijos pasa mucho eso, ¿no? Luego tenemos otra estrategia que sería esto que llamamos la estrategia ingenua, ¿no? Incauta, que el otro gana y yo no, el otro se lo lleva todo y yo no consigo mi objetivo, claro, lo hago con este no verbal porque es como, pues eso, incauta, ingenua, no es recomendable, ahí no has puesto límites a las peticiones del otro, y luego estaría la peor, ¿no? Que sería el todos pierden, lo que Chipo la llamaba la estrategia estúpida, ¿no? Todos pierden, ¿no? Que a veces también ocurre. Entonces, claro, la propuesta es, vamos a ponernos en ese límite, en esa estrategia ganar-ganar, donde los dos ganan, donde los dos obtienen beneficios, pero evidentemente, como tú decías muy bien, poniendo los límites. No puede ser cualquier negociación, sabemos que implica, pues eso, ¿no? Dejar de ganar algunas partes, ¿no? Consensuar con otro qué acuerdos sí y hasta qué medida, ¿no? Por eso el concepto dosis le quiero dar más vueltas, ¿no? Investigando también desde el punto de vista científico, antropológico y demás, ¿no? Porque me parece muy interesante, porque si no caemos en esa trampa, hago así porque es como si tirase una moneda al aire, ¿no? ¿Sale cara o sale cruz? ¿Lo puedo hacer todo o ya no puedo hacer nada? ¿Me quieres o no me quieres? ¿No? Entonces, claro, ojo porque la vida se significa más, se simboliza mejor con una línea, un continuum que iría, digamos, de 0 a 100. Y ahí nos vamos moviendo, ¿no? A veces yo acepto que con que yo cumpla, por ejemplo, el 50% me es suficiente. E incluso a veces, según qué negociaciones, digo, pues mira, yo con conseguir el 30%, por decir algo, simbólicamente, ya estoy contento. Esa es un poco la idea, ¿no? Y otras veces digo, no, esto es tan importante porque es la clave que yo quiero conseguirlo en un 80%. Bueno, pues cada vez... Entonces, el concepto dosis, ya digo, estoy en ello. Quiero trabajarlo más porque es verdad que no existen, como tú decías muy bien, lo absoluto, todo, nada. Recuerda que una de las cosas que trabajamos cuando hablamos de gestionar al cerebro, ¿no? Es lo que llamamos la tabla de gimnasia emocional, que trabajo en ese libro que has citado, que me ha hecho mucha emoción oír el título otra vez, ¿no? Gimnasia emocional, pasamos a la acción, donde lo que hacemos es gestionar las emociones trabajando una serie de automatismos que culturalmente hemos aprendido y que son poco saludables, ¿no? Como eso de utilizar el siempre, todo, nunca, nada, jamás imposible, ¿no? Que sería caer en esa trampa del todo, nada. Ujú. ¿Y esto se puede enseñar, digamos, didácticamente así a los niños, o es conveniente aprender a lo salvaje? Porque aquí al menos aquí en España, yo escucho mucho esto de: "Bueno, déjalos que ellos se arreglen. Bueno, yo ya lo hablarán ellos". Y yo digo: "Pero si no tienen o sea, no tienen una idea de lo que tiene que ser, entonces, ¿cómo los vamos a dejar a ellos ahí que resuelvan?". No, hay que acompañar, es uno de los verbos como formador en el sentido más amplio, sea como padre o madre o como educador formal, profesor y demás, acompañar aprendizajes y facilitar esos aprendizajes, provocarlos, digamos, ¿no? Eso son elementos fundamentales, porque si no, si su educación, fíjate lo que está pasando ahora con el tema de la sexualidad, ¿no? La gente resulta que ahora aprende
vía el porno, que es un sexo absolutamente, por decirlo suave, mejorable, muy poco saludable, muy tóxico, ¿no? Basado mucho en la sumisión, la violencia, etcétera, etcétera. Claro, si dicen, no, que se busquen la vida, hombre, por favor, eso va a implicar una sexualidad muy poco saludable, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos en ese tema y en cualquier otro? Pues, precisamente, el ayudar al educar, ¿no? Yo os pongo a veces el ejemplo de la conducción, ¿no? Imagínate que a la gente, no, cada uno que aprenda por su cuenta. Oye, imagínate los accidentes y muertes que habría. Una cosa tan sencilla, ojo, tan sencilla como llevar algo inanimado, un coche, comparado con lo que es la vida, la gestión emocional, la gestión de los pensamientos, tu propia vida. Para eso no hay una autoescuela, ¿sí? Hombre, esa es la función que tiene que cumplir una educación, ¿no? Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la educación. Precisamente el facilitar, acompañar todos esos procesos. Fíjate que yo me siento docente de vocación, ¿no? Yo soy psicólogo de profesión y salubrista, pero lo que más me apasiona es precisamente formar, educar, ¿no? Por eso he hecho formación de formadores. Y es apasionante porque yo explico alguna vez, cuando ves en el aula, de golpe en la cara del alumno, que ha descubierto algo, que ha aprendido algo que no sabía, ojo, o que no sabía que lo sabía, eso es maravilloso, eso es tan reconfortante, ¿no? Tú lo único que has hecho es facilitar cosas. Einstein, el gran Einstein, decía, yo nunca enseño, el verbo enseñar es un verbo que ya es un poco anticuado, ¿no? Yo no enseño a mis alumnos. Dice, yo solo les proporciono las condiciones para que puedan aprender. Porque el ser humano nos apasiona aprender. Eso es lo que también nos da sentido, aprender, mejorar. Ahora, eso es importante acompañarlo, guiarlo de alguna manera, no sea que aprendan lo que es la sopa de ajo, por decirlo, ¿no? O sea, algo que ya sabían o algo que realmente va en contra de la propia esencia de esa persona. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es de las cosas que a veces comento así en plan reflexión, ¿no? Sería maravilloso que esa gimnasia emocional, esa gestión emocional que hemos aprendido ya de mayores, ¿no? Y que seguimos facilitando sus aprendizajes en los cursos para sanitarios, para médicos, para psicólogos, etcétera, para educadores, ¿no? Todo eso se aprendiese desde la más tierna infancia y solo se aprende en algunos sitios, digamos, de élite, ¿no? Porque no se ha generalizado aún y es fundamental. En algunos lugares lo llaman precisamente las ciencias de la vida o las habilidades para la vida. Por supuesto, esto igual que se aprende, pues cosas de lo que decías tú, del autocuidado físico, sería importante que se aprendiese del autocuidado emocional, que son claves. Y a ver si conseguimos, y esto sería un deseo que lanzo al universo, ¿no? Que con la crisis de salud mental que ha provocado la COVID, pues seamos capaces de incorporar esas habilidades también que tienen que ver no solamente con las terapias para gente que ya tiene algún problema instaurado, un trastorno, no, sino las habilidades para vivir de la manera más saludable, más satisfactoria posible, ¿no? Me gusta mucho recordar que el gran filósofo José Antonio Marina define la felicidad humana como la suma de mi bienestar y el bienestar del otro, que fíjate, Carolina, es ni más ni menos que lo que hemos llamado en salud pública la salud ética, ¿no? Mi bienestar y el bienestar del otro. Claro, son temas fantásticos. Me encanta todo lo que nos has compartido hoy. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a ver si podemos reservar una segunda charla, porque nos quedan muchos temas en el tintero. El tema del suicidio es un tema que obviamente sería una charla entera, porque me parece que ahí hay mucho que comentar. Y bueno, muchísimos temas más que podrían salir, porque lo que te decía antes de la entrevista, ¿no? Tienes un bagaje de conocimiento y de experiencia que me parece importante mostrar al mundo, porque lo que nos está faltando ahora es justamente ese recurso, esa información, ese decir, o sea, ves a la gente viviendo, yo no quiero que nada me duela, no me caso porque son problemas, no voy a tener hijos porque qué lata, hay que no sé, todo es evito, evito y evito. Y entonces así nos vamos de este mundo, y pasamos en silencio, y yo digo, bueno, yo no vine a este mundo a pasar en silencio, yo vine a dejar huella
¿no? Y que la gente diga: "Oye, aprendí de esta chica esto y me la llevo en el corazón". Eso, no sé si es porque soy muy egoísta, pero me encanta, o sea, me sirve de motivación en esta vida. Fíjate que no es por casualidad, leo aquí textualmente, que España encabeza desde 2019 el consumo mundial lícito, ya el otro ni hablamos, lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida que llevamos, que tú has sintetizado muy bien ahora, no nos llena, no nos llena, no nos llena. Entonces nos tenemos que poner que adormecer con otras sustancias que nos hagan ir tirando. Vamos, esto es desde el punto de vista muy poco inteligente. Muy poco inteligente. Tú lo has dicho muy bien. Yo encantado, me lo he pasado muy bien, la verdad. He disfrutado, supongo que se me ha notado, ¿no? Porque además me has dejado hablar mucho, lo cual te agradezco mucho, porque es verdad que iba viendo paréntesis, pero has hecho una escucha activa que me incitaba a seguir hablando. Y por tanto, cuenta conmigo para tranquilamente hablar de otros temas que te parezcan interesantes. Será un placer.